Bueno, mis hermanos, la palabra nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Y eso a veces nos hace sentir como si nosotros tuviéramos un hermano mayor que nos va a proteger de tal manera que si viniera alguien a hacernos daño, tengo ese hermano que estudia conmigo en la universidad o en el colegio, y si alguna cosa viene a pasarme, yo llamo y te echo a mi hermano para que no discuta conmigo, no pelee, ¿no? Y así a veces creemos que esa es la iglesia. Tenemos a Cristo, el Rey glorioso, que nos protege y no pasa nada. Pero mis hermanos, si hay algo que nosotros hemos visto y que tenemos evidencia, de hecho, muchos de ustedes tienen evidencia de eso, es que muchos hombres que se hacen llamar hombres de Dios terminan fallando. Muchas personas que terminan, o iglesias que se veían saludables, al final o luego de un tiempo terminan cambiando las convicciones bíblicas que tenían. Y eso, mis hermanos, nos muestra que hay amenazas que enfrentan las iglesias. Hay amenaza que enfrenta toda iglesia. De hecho, nuestra serie tiene por título eso: 7 amenazas que enfrenta toda iglesia. No es que existan más, no es que haya menos que esas. ¿Por qué 7? ¿Por qué ese número? Bueno, mis hermanos, es porque estamos basándonos en el Apocalipsis, específicamente en los capítulos 2 y 3, donde se nos habla de mensajes a 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias se le hace una advertencia sobre ciertas cosas que ellos van a enfrentarse, o que algunos ya la están viviendo y se termina convirtiendo en algo que, si no lo tratan a tiempo, terminará por penetrar en toda la iglesia y terminar destruyéndola. Así que se convierte eso como en unas amenazas. De allí que sean 7, porque son mensajes a 7 iglesias. Sin embargo, lo que veremos hoy en nuestra nota introductoria de esta serie es básicamente de una manera no tan profunda, tampoco tan superficial, pero veremos el capítulo 1 básicamente de Apocalipsis, que es el que nos va a dar contexto para el resto de las 7 mensajes a las 7 iglesias, en este caso 7 amenazas, como hemos hecho el énfasis. Hoy muchos de ustedes, de hecho, como les decía, ayer hicimos una entrevista, una tarde de entrevista, hermanos, que ya han hecho, han tenido el tiempo de lo que hemos vivido durante los domingos anteriores y sábado anterior, incluso en algunas clases, en lo que tiene que ver con el discipulado de membresía. Y algunos, cuando hacíamos una de las preguntas, tiene que ver con que por qué la iglesia, muchos daban distintas respuestas. Y claro, desde este ámbito uno puede decir, qué bueno que nos vean como de tal manera. Bueno, eso ya en sí mismo es un problema. El considerarnos como que ya ha alcanzado cierta cosa. Y si no te das cuenta que eso pudiera representar una amenaza, ya inmediatamente estás siendo amenazado y no te has dado cuenta. Eso es precisamente lo que queremos decir. Somos una iglesia joven. Pero si nosotros no perdemos de vista que aquel que piense que esté firme, mire que no caiga, estamos entonces sembrando sobre terreno que no está examinando si las vigas están bien construidas. Como cuando va a ser un edificio, siempre tiene una persona que está evaluando si esa construcción es sólida. No simplemente dice, ya le echamos ahí, vamos para arriba, que eso sigue. No, tiene que seguir evaluando la estructura. Bueno, si nosotros a 2 años y algo como iglesia tenemos, mis hermanos, nosotros debemos seguir evaluando periódicamente cómo está nuestro simiente. ¿Sigue siendo Cristo? ¿O ya lo quitamos de ahí y pusimos otra cosa? Él debería ser la piedra angular. ¿Está siendo? Y eso, mis hermanos, nos ayuda esta serie a contemplarlo. Y yo ruego y he rogado al Señor que no solamente sea vista como una clase más, sino que pueda ser vista como, permítame usar otra ilustración, como una zona de pits en las carreras. Como que aquí nosotros podemos venir, si está siendo grabado, poder venir continuamente. ¿Cuál fue la amenaza que dijimos de tal cosa? ¿Será que esta amenaza nos está acercando ahora? Pastor, hermano, ¿tú no ves que esto pudiera ser así? Sí, creo que sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a Jesús. Porque ahí es donde podemos encontrar realmente la seguridad. Así que, mis hermanos, esto lo digo hoy para que yo también, para que el pastor Alejandro, podamos en algún momento tener en consideración que lo que hoy decimos sea lo mismo que los hermanos nos puedan predicar continuamente. Pastor, tú dijiste eso algún día. Hoy porque esto está cambiado. Si era de la Escritura, porque hoy lo cambian.
Esperamos que las convicciones, si son bíblicas, no sean cambiadas en el tiempo, porque la Biblia no cambia. Pero si son simplemente un pensamiento nuestro, poder decir, bueno, eso simplemente fue algo que yo pensaba. Pero mis hermanos, realmente lo que buscamos es que sea Jesús el centro, como lo vamos a ver en este texto. Y es algo muy diciente. Nunca ha existido, mis hermanos, un momento más peligroso para la iglesia. Ella nada contra la corriente moral de la cultura y, a decir verdad, lucha por mantenerse a flote. Nosotros estamos contra la cultura, no porque queramos, simplemente porque la cultura es contra la Biblia. Si nosotros somos bíblicos, evidentemente vamos a ir en contra de esa corriente. Desde afuera, y si nosotros, por ejemplo, tenemos el pensamiento de Pedro en sus dos cartas, en la primera carta él habla acerca de una lucha, de una guerra, de un enfrentamiento que tiene la iglesia, pero con los de afuera. Él coloca que posiblemente reyes tiránicos quieran enfrentarse contra la iglesia. Y él nos habla a nosotros como iglesia, como los expatriados, como aquella iglesia que está dispersa. Él les dice, ustedes deben sujetarse, pero sabiendo que tienen a quien sujetarse, principalmente que es al Señor. Él habla de una guerra o de un enfrentamiento desde afuera, que aquí en este libro de Apocalipsis también lo encontramos nosotros. La iglesia, sabemos nosotros que enfrenta una creciente opresión de los gobernantes tiránicos y la realidad de la creciente persecución a manos de una mayoría anticristiana. Cualquier valor cristiano por una mayoría anticristiana siempre va a ser repelido. Ahora, esa es una amenaza externa, pero también nosotros encontramos una amenaza interna que curiosamente Pedro en su segunda carta, de eso es lo que más enfatiza, de la amenaza interna. Esa amenaza desde adentro, mis hermanos, la vemos en que algunos líderes de iglesia desvían a los cristianos con nuevas interpretaciones y, al parecer, interpretaciones más atractivas de la Escritura. De hecho, con algunos hermanos que hemos venido hablando, nos han compartido de su experiencia en lugares así. Y de hecho, mis hermanos, vuelvo y reitero, no es que nosotros escuchamos eso para decir, hermano, aquí nunca va a pasar eso. Gloria a Dios. No, mis hermanos, el asunto de hablar de esta enseñanza es, hermanos, no queremos ser eso, porque estoy convencido, y es un pensamiento que siempre he tenido, que la mayoría, por no decir todos los hombres que son llamados al ministerio, en sus principios no dijeron, yo voy a ser malvado y tirano. Ninguno pensó eso. Ninguno pensó jamás, yo quiero aprovecharme de las ovejas. Ninguno dijo eso jamás. Yo quiero creerme que soy mejor que los demás. Ninguno dijo eso jamás. Todos tenían una misma motivación, servir con amor y fidelidad al Señor. Pero en el camino fallaron. Y por eso, mis hermanos, es importante esta serie. Porque lo que queremos, mis hermanos, es que ustedes cuiden de nosotros y nosotros cuidar con fidelidad también a ustedes. Porque no queremos convertirnos en eso. Porque no queremos convertirnos en aquello con lo cual nosotros hemos peleado, hemos batallado. Y rogamos al Señor y quiere el Señor sostenernos fieles hasta el final. Sé fiel hasta la muerte, dice un mensaje en una de estas cartas, y yo te daré la corona de vida. Así que nos habla de un permanecer por parte tanto del ángel del Señor en esa iglesia como de aquellos que pertenecen a esa iglesia. Así que quiere el Señor, mis hermanos, sostenernos fieles hasta el final. Por más que lo que yo acabo de decir de estas persecuciones parezca que solamente son de nuestro tiempo, mis hermanos, la realidad es que cuando el apóstol Juan es usado para hablar de este libro, es una iglesia del primer siglo, y desde ese primer siglo ya había persecución de todo este tipo. Ya había un aspecto moral en el cual ellos se estaban enfrentando. Ya había gente que consideraba lo malo en vez de lo bueno. Ya había gente que estaba considerándose irse en contra del Señor y su palabra, e incluso habían emperadores tiranos que no querían saber absolutamente nada de la iglesia ni de Cristo. Así que encontramos esa misma persecución de nosotros hoy, de nuestros días, la encontramos desde el primer siglo, cuando la iglesia empieza a existir. La iglesia, mis hermanos, es a través de este libro, es expuesta que hay una persecución, pero también es expuesta que ante esas amenazas la iglesia debe permanecer fiel al Señor. El libro de Apocalipsis, mis hermanos, muchas veces se nos olvida a nosotros que realmente es una carta que está siendo construida o que está siendo expuesta a través de un género literario llamado Apocalipsis. Le llamamos Apocalipsis, pero al final es una carta, inicia como una carta, nos habla claramente que es un mensaje a unas iglesias en particular, y luego al final hay una despedida al mismo estilo de cualquier carta de la que nosotros hayamos leído. Esta carta, mis hermanos,
tiene mucho que decirnos hoy a nosotros. Nosotros hoy vivimos presiones que tienen ciertos matices distintos a los de esa época, pero al igual tienen, en un sentido, es como lo mismo. ¿Por qué de pronto es distinto? Bueno, es distinto porque tal vez en ese tiempo la persecución era abiertamente y claramente contra Cristo y su iglesia, contra ese personaje llamado Jesús. Hoy la gente no te dice abiertamente que es contra él, pero lo que dicen continuamente es eso. Hoy de pronto tú no ves un emperador que dice es que yo soy Dios, y otro que tú digas que es tu Señor, inmediatamente eres condenado. Pero en nuestro tiempo, cualquier persona que quiera presentar apenas, no sé, un ministro que se diga ser cristiano, un senador que sea cristiano, apenas mencione a Cristo o a la Biblia, inmediatamente ya entra en descrédito. Hoy cualquier persona que mencione la Biblia le dice, no, tú no estás diciendo algo que sea con fundamento de nuestro tiempo, tú no estás teniendo en cuenta a nuestros pensadores, porque ven la Biblia o ven estas cosas con cierto desdén. Nosotros, mis hermanos, debemos saber que en ese tiempo como en el nuestro existen las mismas presiones. Apocalipsis utiliza un mensaje simbólico y significativo, de tal manera que los elementos que ahí vemos no son unos elementos reales, en el sentido de que vamos a encontrar una gran ramera literal y una gran bestia y un dragón de verdad que va a salir de los lugares de donde sale y un ser con tantos ojos, sino que es un lenguaje figurado para representar determinados asuntos. Por ejemplo, podemos nosotros ver que ese gran dragón del que se nos habla no es otro sino el mismo Satanás, con sus intenciones malévolas y como hablamos el día jueves, ¿no? Con esa lengua como de víbora, ¿sí? Tratando de manipular las cosas. Mis hermanos, nosotros estamos en peligro. Y ante esos peligros, permítanme leer este pensamiento. Que existen solamente dos iglesias. De hecho, en realidad solo existen dos tipos de iglesias. Aquellas que están sobriamente conscientes de los riesgos y se preparan para enfrentarlos, y aquellas que no se dan cuenta en absoluto. El diablo está al acecho de ambas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Hay una amenaza. Tal vez no la vemos de manera real como alguien que se presente, yo soy el que vengo contra ustedes. Pero tal amenaza existe. Algunas iglesias están conscientes, otras simplemente lo ignoran. Pero detrás de ambas iglesias está el diablo queriendo sacudirlas. Así que mis hermanos, lo que yo pretendo en esta mañana es recordarles, querida iglesia, necesitamos a Jesús. Querida iglesia, como si de una carta se tratase, querida iglesia, necesitamos a Jesús. La buena noticia, mis hermanos, es que Jesús ya hizo algo contra las amenazas que enfrenta su esposa. Es aquí en este libro de Apocalipsis donde se nos habla de la iglesia de Cristo como esta esposa, que Él va a estar con ella y que van a celebrar sus bodas. Por la eternidad tendrá estas nupcias con su Señor. Es aquí, mis hermanos, donde nosotros encontramos esta hermosa ilustración de manera más vívida, incluso que la que es mencionada de manera corta pero importante en la carta a los Efesios. Pero nosotros tenemos que olvidar, mis hermanos, que este libro es una carta y tendemos a verlo como con cierto temor. Es que aquí nos hablan de ciertas cosas y yo no quiero escucharlas, y por eso Apocalipsis se ve así, allá de último. Algún día en lo último lo leeré, o algún día en lo último tendré en consideración esto. Nosotros queremos, mis hermanos, recordar que tiene algunas cosas y muchas cosas que decirnos en nuestros tiempos. Primero, recordar que es una carta. Miren cómo empieza este libro. Nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Versículo 9 y 11. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran trompeta, una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es decir, escribe este libro, dáselo a unas iglesias. Esta es la connotación de una carta. Tiene este mismo significado o este mismo estilo de una carta. Claramente esta carta tiene algo inusual y son los elementos que he dicho
que se mencionan, que son vívidos símbolos, imágenes, visiones, sueños, cosas que son realmente memorables. Y esa es la intención que tiene él a través de este estilo apocalíptico, poder llamar nuestra atención a cosas que son reales. Pero dentro de todo esto que evidencia, que nos muestra este libro, tiene algunas cosas en particular. Y es que nos habla acerca de los acontecimientos de juicio y salvación, tanto en el presente como en el futuro. Cómo Dios es el Rey que reina sobre todos y cómo Él salva. Y cómo algún día los suyos estaremos con Él por siempre. Y cómo aquellos que fueron los rebeldes, los que se negaron a creer en el Señor, como también hay un claro juicio sobre esas personas. No obstante, mis hermanos, aunque esta es una carta que tiene ese tema, inicia con una promesa muy hermosa. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que toman estas palabras, esta profecía, los que la oyen, los que la guardan, lo que está escrito en ella. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y esa verdad sigue siendo allí, como si cada campanada, como si el reloj como si estuviera dando siempre, el péndulo estuviera girando y diciendo, tuc, tac, tic, tac. El tiempo está cerca. Cada campanada, cada segundo que pasa nos sigue diciendo, el tiempo está cerca. Si en el tiempo que fue escrita se nos dice que el tiempo está cerca, nosotros aún hoy no debemos ser de aquellos que dicen, el tiempo está cerca y no ha pasado nada. No, al contrario, si ellos lo creían y decían el tiempo está cerca y han pasado 2000 años, tú y yo entonces, ¿qué vamos a decir? Que el tiempo está cerca, cada vez está más cerca. Así que mantengámonos, seamos y sepamos que somos bienaventurados y que guardemos estas palabras que nos habla la santa palabra del Señor. Hay tendencia, mis hermanos, que ante las amenazas que enfrentamos, nosotros podamos decir, ¿qué vamos a hacer? Y que la opción que tengamos sea algo distinto a Jesús. Existe la tendencia que cuando algo se presenta, ¿qué está pasando? No sé, voy a colocar un tema que es muy recurrente y que la gente hace muchas cosas. No es ninguna de las amenazas, pero voy a utilizarlo como ejemplo. ¿Qué está pasando? No, la gente no está llegando a una iglesia. ¿Qué hacemos? Bueno, traigamos algo, hagamos algo. Traigamos hoy un parrandón cristiano. O hagamos hoy X cosa. Hagamos cualquier cosa, pero con tal de que este problema no se nos presente. Ante amenazas tan reales como las que vamos a encontrar aquí, la respuesta muchas veces es buscar algo distinto a Jesús para que nos pueda sostener y para que nos pueda quitar esa amenaza. Y la tesis, mis hermanos, nuestra hoy es que recordemos que tenemos a Jesús, que separados de Él no podemos hacer nada, que lo necesitamos a Él. Dame a Cristo, no me des nada. Es una frase que hemos utilizado aquí muchas veces. Ese es el deseo de nuestro corazón y es lo que nosotros deberíamos estar siempre rogando que tengamos. Necesitamos a Jesús nuestro Señor. Esto es eso lo que nos dicen los versículos que encontramos más adelante. Nos dice el versículo 3 al 8. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de ¿quién? De aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice el texto, es a ese que fue traspasado, es a ese Rey eterno, es a ese sumo sacerdote, es a ese que es llamado testigo fiel aquí. Es a ese, mis hermanos, al que nosotros debemos sujetarnos. ¿Y qué dice Jesús de él? Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ninguna otra cosa en este mundo, mis hermanos, es, lo que era y lo que había de venir. Solamente Él. Él es la piedra angular de la iglesia. Y si nosotros tenemos amenazas, tenemos que recordarnos a dónde debemos ir. Ninguno de nosotros puede considerarse que es una uva que puede separarse del árbol y seguir viviendo.
Para eso no es así, mis hermanos. Debemos estar sujetos a Él, que es la vid verdadera. Aun cuando haya muchos en contra nuestra, aun cuando existe una amenaza, mis hermanos, aun cuando esta amenaza pudiera ser invisible, nosotros necesitamos tener una clara visión de aquel que está de nuestra parte, de Jesús nuestro Señor. Y tal visión nos la presenta aquí el apóstol Juan en los textos que continúan hasta terminar el capítulo 1. Esta visión que él nos presenta nos muestra algunos detalles de nuestro Señor. Nos ha mostrado que la condición de Cristo es que ha sido resucitado, ascendido, exaltado y que ahora está glorificado. Pero nosotros también tenemos que tener una visión clara acerca de Jesús. Y es la que encontramos aquí. Lo primero que podemos ver, mis hermanos, es que Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. Juan, en un día del Señor, como hoy, un domingo, día del Señor, dice que se encuentra orando. Dice el texto: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada de Patmos por causa de la palabra de Dios y del Espíritu de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía, sonido de trompeta, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Está orando, escuchó una voz como sonido de trompeta que le dice esto. Y cuando él voltea, dice que me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mis hermanos, él se da la vuelta después de estar orando y escuchar esta voz fuerte como de trompeta que le dijo esto. Al él voltear, él encuentra una imagen de 7 candelabros de oro. Pero en medio de esos candelabros de oro, mis hermanos, nos habla de que estaba el Señor Jesús. El mismo Jesús va a explicar quiénes son estos candelabros en el versículo 20, que nos dice, y de los 7 candelabros de oro, nos dice, los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias, la parte final del versículo 20. Los 7 candelabros de oro son las 7 iglesias. Ahora, mis hermanos, esta visión que él tiene de estar orando, voltear y observar estas cosas, a nosotros nos puede llenar de mucha duda, de tratar de ver qué son estos símbolos. Y yo quisiera explicarlo brevemente, pero hacer énfasis sobre todo en una realidad que nos muestra ese texto. Apocalipsis nos menciona específicamente 7 iglesias en Asia Menor, las que acabamos de decir los nombres. No obstante, mis hermanos, este libro utiliza 2 mensajes en particular. Utiliza muchos números en particular. Y cuando quiere hablar de algo completo, de algo perfecto, utiliza el número 7 o múltiplos del número 7. Para indicar que algo es perfecto. Es decir, que cuando habla del mensaje a las 7 iglesias, si bien está mencionando a 7 iglesias específicas, también lo que nos está tratando de decir es que es un mensaje a todas las iglesias, a la iglesia de Cristo en general. Al hablar de las amenazas o de las 7 amenazas, nos está hablando de que aquí hay unas amenazas en particular, pero ante cualquier amenaza nosotros tenemos a dónde ir, y es a Jesús mismo. Y aquí también podemos decir que ante cualquier amenaza, poder decir lo que acabo de decir ahorita, Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros. En esa época existían muchas más iglesias en esa zona de Asia Menor. Si vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, encontraremos que él ahí nos menciona una cantidad distinta de iglesias de las que aquí no se mencionan. Por ende, podemos decir que es un mensaje que va escrito de manera general a toda la iglesia universal, aunque nos haga mención en algunas iglesias particulares o algunas iglesias locales. Apocalipsis 2:7, mis hermanos, nos hace ver cómo el mensaje está escrito a todas las iglesias. Permítanme este punto de que es un mensaje escrito a todas las iglesias, verlo sobre el final de lo que dice cuando el mensaje es específico a cada iglesia. Por ejemplo, la primera iglesia a la que se le habla es a la iglesia de Éfeso. Al final, después de darle el Señor lo que le va a decir como mensaje específico a esa iglesia, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De manera plural, pero está hablando de una iglesia en Éfeso. Después cuando menciona la iglesia Esmirna, al final dice exactamente lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así con todas las demás iglesias. Así que la intención no es solamente hablar de una manera específica a una iglesia, sino que con estos 7 candelabros de oro, estas 7 iglesias, el mensaje
tiene el sentido de que todas las iglesias de Cristo en el mundo lo entiendan, pero que también entiendan que esta idea de llamarse candelabros es con la única intención, o yo les pregunto, ¿qué hace un candelabro? ¿Para qué se utiliza un candelabro? ¿Para qué? ¿Cuál es la misión entonces de la iglesia? Ser la luz del mundo. Mientras el mundo está en oscuridad, la iglesia debe permanecer siempre encendida, siendo la luz de Cristo. Ese es el punto aquí, que ellas tienen que recordar que son esos candelabros importantes, esa luz del mundo, deben ser esos testigos fieles del Señor Jesús. Lastimosamente, a veces pareciera que la vela la quitan y ponen cualquier otra cosa para intentar iluminar. Y lo que hacen es opacar otras cosas. Mis hermanos, las palabras de aliento aquí no son la forma tan peculiar como Juan muestra lo que es la iglesia. Ay, qué bonito, somos unos candelabros que iluminamos. No, mis hermanos, el punto aquí es que cuando él voltea a escuchar la voz, él ve los 7 candelabros. Pero ¿quién está en el medio de los candelabros? Esa es la visión importante. Jesús está en medio de los candelabros. Es lo importante que Jesús está con su iglesia. Las palabras de aquí, mis hermanos, no son otras sino esa. ¿Por qué? El versículo 13 nos dice, en medio de los candelabros, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol, cuando brilla con toda fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y luego seguimos leyendo más adelante lo que nos sigue diciendo allí el Señor. Mis hermanos, ante toda esta visión o ante toda esta, hablándonos acerca de Jesús, todo este tipo de detalles, no nos vamos a detener en todas estas especificaciones, pero al menos mencionar que en medio de los 7 candelabros, de las 7 iglesias, está el Señor Jesús, está Él en medio. Como dice el autor del libro, el que estamos tomando como fuente para ayudarnos en el desarrollo de esta enseñanza, Juan Sánchez, dice en su libro, es posible que los peligros que enfrentemos parezcan abrumadores. Sin embargo, lo superaremos al mirar al Cristo todo glorioso y resucitado. Él está con nosotros, Él se preocupa por nosotros, nos protege, nos provee, nos sostiene en su mano derecha, de la cual nada ni nadie puede arrebatarnos. Mis hermanos, los versículos 16 al 20, donde veíamos o donde vimos ahorita a Cristo en una primera parte, nos muestran cómo Jesús está por encima de todas estas cosas y cómo hay ciertas cosas que se muestran de sus atributos a través de esta visión, de los cabellos blancos, de que tiene las estrellas en su mano derecha, de que este Señor también nos dice que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ya veremos eso más adelante. ¿En qué punto? Bueno, hemos visto que Jesús está con nosotros, pero también quisiera decir que Jesús nos representa. No solamente está con nosotros Él, sino que nos representa. Jesús, mis hermanos, es nuestro gran sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Él se describe en el versículo 13 como tal. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mis hermanos, Jesús primeramente aquí se nos dice que lo vemos o que se ve como un hijo de hombre. Esta palabra es utilizada por primera vez en Daniel, cuando Daniel tiene esa visión en Daniel 7, versículos 13 al 14, que Daniel dice que ve que como un anciano de días se encuentra con uno con aspecto como de hijo de hombre, el cual este anciano de días le da a este una señal, un símbolo que representa la autoridad que le está dando a este personaje en particular. Nosotros encontramos por las Escrituras que el mismo Jesús se da a conocer como Él siendo el Hijo del Hombre, y en este sentido dándonos a entender que aquel anciano de días representado en la visión de Daniel no es otro sino el Padre eterno, nuestro soberano Dios. Y Jesús aquí siendo el Hijo de Hombre tiene una doble connotación, mis hermanos. La primera connotación es que al ser Él el Hijo del Hombre, Él es aquel que se esperaba que fuera lo que todo hombre debía ser. Adán
debía ser ese representante de la humanidad y por ende todos sus descendientes, de que ellos serían el gobierno de Dios en la tierra. Cuando Dios les dijo, sojuzguen la tierra, ellos debían ser el representante de Dios en la tierra, en un sentido real, incluso sacerdotal. Pero eso no fue lo que hicieron. La segunda connotación que tiene el hecho de que Cristo sea nuestro representante, o que Cristo sea este hijo de hombre, es que Él es quien va a tomar el lugar de los hombres como representante o cabeza federal para que la justicia que se esperaba de los hombres, sobre Cristo sea aplicada, o la ira de Dios que tenía que descender sobre los hombres a causa de su pecado, de sus transgresiones, la recibiría este hijo de hombre. Pero aquí, mis hermanos, no solamente se nos muestra a Cristo llamándolo el Hijo del Hombre, sino que nos dice que está vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y la idea de esta imagen es recordarnos que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nosotros encontramos que en Éxodo 28, y voy a leer el texto, del versículo 4 nos dice, estas son las vestiduras que harán, está hablando de los sacerdotes, un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Los sacerdotes tenían un traje especial, donde en sus cintos tenían algo que era de realeza, tenían que tener incrustaciones, tenía que tener oro, tanto con también incrustaciones de piedras preciosas, para mostrar no simplemente la opulencia no mostrar realmente la opulencia del servicio sacerdotal, era mostrar lo puro que era ese ministerio, que era ejercer ese ministerio para el Señor. Aquí nosotros vemos a Cristo bajo una vestidura similar, representando, siendo el sacerdote eterno, el sacerdote que se esperaba que fuéramos nosotros, aquellos que pudieran siempre servir y representar al Señor aquí entre la demás creación. Es Cristo quien realmente cumple esto que se esperaba de los hombres. Este gran sacerdote representa a Dios ante el mundo. Aquí en Apocalipsis se nos da una idea de cómo es esto, y lo vemos por ejemplo en el versículo 15, cuando se nos dice que sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Se nos habla de cómo es ese reino glorioso del Señor, cómo es Dios y cómo nos revela su gloria. ¿Cómo es Dios? Bueno, si la gente viera a Dios a través de nosotros, no viera una imagen tan lúcida acerca de cómo es Dios. Nosotros debemos de estar claros en algo, y es que por más que nos esforzamos, o por más incluso que nos rendimos para que el Señor nos haga, no tenemos la posibilidad plena de mostrar cómo es Dios, como si lo hace Cristo. Nosotros podemos mostrar algunas realidades de cómo es Dios. La iglesia, por más que aquí tengamos distintos hermanos y cada uno con un don diferente, no podemos mostrar la plenitud de cómo es el Señor. Esa es nuestra labor. Jesucristo es nuestro Señor y le seguimos porque eso es lo que nos invita a hacer también. Pero en cambio en esta visión nosotros vemos cómo hay una imagen de Dios a través de la imagen que encuentra y que señala Juan acerca de Dios. Por ejemplo, cuando nos dice lo que hablaba de los pies. En medio de los candelabros, el versículo 15 nos dice, sus pies parecían al bronce bruñido. Y nos dice incluso de su rostro en el versículo 16, que su rostro era como el sol cuando brilla con toda fuerza. ¿Quién pudiera ver a este? ¿Quién puede ver al sol cuando brilla con toda la intensidad y luego no quedar como ciego? Bueno, del mismo modo nos está mostrando el carácter de este Dios, que sería imposible poder verle, al menos desde nuestra condición en la que nos encontramos hoy día. Esa es la representación. Cristo es este sacerdote que representa plenamente a Dios ante el mundo. Este Dios, este Jesús, también nos habla, mis hermanos, que su gobierno es con toda autoridad. El versículo 14 nos muestra que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Recordándonos también lo que en Daniel se nos dice, que como un anciano de días cuyos cabellos eran blancos, así era el Señor, mostrándonos que este Cristo también tiene esa misma sabiduría y es esta misma, tiene el mismo poder de la deidad porque es Dios mismo. Pero también podemos encontrar que su gobierno es con total, no solamente sabiduría, sino que también es un gobierno justo y que nada escapa de su mirada. Al tener en el versículo 14 decirnos que sus ojos eran como una llama de fuego.
que no se le escapa absolutamente nada. Así tampoco se le escapa algo a nuestro buen Dios, a nuestro buen Señor. Su juicio es justo, pues con la manera con la que Él juzga es por medio de su palabra. El versículo 16 nos dice que de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol, que ya fue lo que dijo ahorita, cuando brilla con toda fuerza. Al decirnos que su boca, mis hermanos, es como una espada de doble filo, yo quisiera leer lo que nos dice también Apocalipsis en el capítulo 19, pero los versículos 11 al 16. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Dice la palabra del Señor. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, esta espada de doble filo no es otra sino la palabra misma de nuestro Dios, con la cual Él ha de venir a juzgar. Si hay algo que nosotros, todos los que estamos aquí, debemos estar seguros y unidos en esa declaración, es que el Señor Jesús vuelve por su iglesia, pero también vuelve y aplicará juicio sobre aquellos rebeldes, sobre aquellos que no se rindieron ante Él. Aunque el mundo desprecia a este rey, mis hermanos, aunque los malvados prosperen continuamente y se salgan con la suya en este mundo, aun cuando contra la iglesia específicamente ataquen, nosotros tenemos dónde ir. Tenemos nuestro sumo sacerdote, nuestro juez supremo, nuestro eterno rey. Nosotros sabremos que Él vendrá a juzgar. Nosotros hemos visto esto, incluso cómo Dios viene y aplica un juicio, y vimos un ejemplo de eso en el sermón del domingo pasado, cuando sobre Sodoma fue aplicado un juicio. Él vendrá a juzgar también. Y nosotros también vemos que ante su ira venidera, como lo que leí ahorita, también estarán las personas. En el versículo 5 se nos dice: de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén, mis hermanos. Ese texto nos dice que aunque estas cosas vengan, que son ciertas, los suyos ya han sido rescatados por Él. Él nos ha comprado con precio de sangre. Su manto lleno de sangre, que nos muestra ese texto que leíamos en el 19, nos muestra cómo es su sangre la que vertió Él por salvar a los suyos. Aunque hayan amenazas contra la iglesia, mis hermanos, aunque haya amenazas de distinto tipo, nosotros tenemos dónde ir. Nosotros tenemos dónde afirmar nuestra fe y nuestra confianza. Los que confían en Jesús no recibirán el juicio de Dios, porque Jesús ya lo recibió en nuestro lugar. Hemos visto, mis hermanos, cómo Jesús debe ser para nosotros el que buscamos, recordar que Él está con nosotros, pero también saber que Jesús nos representa, pero ahora también saber que Jesús nos habla. Jesús nos habla. Jesús pronuncia la palabra del Señor, así como el pueblo de Israel, mis hermanos, cuando escuchó la atronadora voz del Señor en el monte Sinaí. Eso lo vemos en Éxodo 19. Permítanme también ese texto. Éxodo 19, versículos 16 y versículo luego 19. Éxodo 19, 16 nos dice: y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 19, el sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y es aquí el mismo símbolo, el mismo signo que nos está mostrando que Jesús está
usando, con el cual Jesús le está hablando aquí al apóstol Juan. Versículo 10 ahora de Apocalipsis 1. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Eso fue lo que él escuchó cuando Jesús le habló, mostrándonos que este mismo Jesús es Dios. La palabra de Jesús es la palabra de Dios también. Así que tenemos nosotros la seguridad de saber que aun cuando esto, como nos dice Juan, tembló ante lo que escuchó y tembló ante lo que vio, y nosotros también podríamos quizás experimentar, así como el pueblo de Israel, estar abrumados por escuchar una voz tan poderosa, tan como un trueno, ¿sí? No sé si alguna vez se ha asustado a alguien por los truenos. Hay personas que se asustan cuando ven los relámpagos. Yo cuando veo los relámpagos ya estoy tranquilo, pero cuando de repente uno está todo en silencio y suena un trueno, yo me asusto más porque no esperaba ese sonido tan fuerte. Ahora, esto fue lo que le ocurre a esta persona mientras oraba, pero él sabe que la voz de Jesús, en este sentido como él la está escuchando, él sabe que es el mismo Dios quien habla, porque es que escuchar a Jesús es escuchar a Dios, porque es Dios mismo. Ahora, mis hermanos, la verdad es que aunque esto podamos decirlo, que la palabra de Jesús son la palabra de Dios, la realidad es que aunque nosotros veamos la Biblia, muchas veces tendemos a pensar como que no es todo lo que pueda yo necesitar. Yo necesito tal vez otra cosa, que alguien me diga otra cosa. Hay personas que experimentando tal vez un sufrimiento, que no es de las amenazas de las que vamos a estar hablando, por usarlo de ejemplo, ante un sufrimiento en particular, siempre quieren escuchar que les digan cosas como, mira, ¿sabes algo? Ya todo eso va a cambiar, ya todo eso va a pasar. El próximo año te vas a estar riendo, el próximo año va a estar pasando tal cosa. Ay, qué tranquilo me siento. Pero si en cambio le dijeran, mira, tú puedes estar viviendo eso y la situación puede estar peor, pero saber que Dios está contigo es un verdadero gozo. Ay, no. A veces despreciamos lo que nos dice la Biblia. Preferimos escuchar otra cosa. Mis hermanos, despreciar la Biblia es despreciar la palabra de Dios, es despreciar a Jesús. Si decimos que ante la amenaza tenemos que ir ante Él, es ir a su palabra también. Es sostenernos en su verdad también. Entonces no debemos despreciar estas cosas. Aunque el mundo desprecia a Cristo, los suyos no deberían despreciarlo. La única respuesta ante esta verdad, mis hermanos, es un temor reverencial, no es un miedo. Debe ser un temor reverencial como el que experimenta el autor aquí. Versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y yo me imagino que también me pasaría exactamente lo mismo. Yo creo que todos nos desplomaríamos al ver tremenda visión. Allí caeríamos sobre nuestros pies. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es este Dios glorioso que tiene la misericordia de vernos a nosotros? Me sentiría igual que Isaías cuando tuvo la visión de estar ante el Señor mismo. Caí como muerto. ¿Quién soy yo? Soy hombre muerto. He visto a Dios y estoy aquí todavía con vida. Del mismo modo nos sentiríamos nosotros. Pero ante esa voz de autoridad, ante esa voz gloriosa que habla como un trueno, que es profunda y que penetra hasta lo más profundo, también vas a alcanzar a percibir que te diga, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto y las que son, y las que han de suceder después de estas. Qué palabras tan alentadoras como cuando Pablo también iba a ir a ser usado por el Señor en otros lugares, y el Señor le dice, no temas. También le habla el Señor y le dice, no temas. Qué palabras tan alentadoras que antes de que Isaías pueda decirle, Señor, aquí estoy, llévame a mí, él pueda ver una visión del Señor y saber que Dios, aún con todo y eso, limpia y purifica sus labios para que pueda pregonar su palabra con fidelidad. Mis hermanos, a veces nosotros despreciamos el conocer a Dios y queremos algo práctico. Dame algo práctico. Mis hermanos, ¿qué más necesidad de una persona que conocer al Dios mismo para que luego puedas decir, yo conozco a ese Dios, ¿qué temor puedo tener? Si lo conozco a Él y sé quién es Él, conozco su poder. Si ante Él caí desplomado, ¿cómo no confiar ahora que me dice, no temas, no temas, levántate? Las amenazas, mis hermanos, nos pueden llevar a nosotros a negar a Cristo. Nos pudieran llevar a negar a Cristo, pero también pudieran llevarnos o inducirnos a adorarlo. Esas son las dos respuestas que pueden suceder en una persona ante las amenazas.
en medio de una cultura inmoral, en medio de gobiernos tiránicos, en medio de religiones anticristianas, en medio de tanta perturbación, perversión como Sodoma en nuestros tiempos, en medio del mundo en el que vivimos, en medio donde nosotros decimos, Dios me llevó a tener un hijo, ¿cómo poder educarlo en un mundo tan hostil? ¿Cómo tener nosotros una vida como esta en este mundo y poder permanecer? ¿Qué hacemos? Si tú eres un creyente, seguramente te has hecho esa pregunta desde hace tiempo. ¿Qué hacemos? Bueno, mis hermanos, lo que menos tienes que hacer es huir de Cristo. Lo que más debes hacer es mantenerte en Él, mantenerte en las palabras de Él, en los dichos de su boca, en esa espada de doble filo que sale de su boca. Las amenazas te van a llevar por dos caminos, o a negar a Cristo o te llevará a adorarlo. Yo espero, mis hermanos, que sea lo segundo lo que haga con nosotros, que aunque esto tú pienses que te debería dar miedo, la realidad es que debe llevarte un temor reverente, como aquel que tuvo aquí Juan. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, como dice el mismo Jesús, Él es el que vive, el que estuvo muerto, pero que ahora está vivo por los siglos. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Este es el que manda a este autor a escribir estas cosas. ¿Y sabes algo? El versículo 20 nos muestra una realidad acerca de nuestro Señor. El versículo 20, mis hermanos, nos dice que en cuanto al misterio con el que comienza el texto de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pero tú sabes dónde está. Hemos dicho que Cristo está en medio de los candelabros, ¿cierto? Pero ¿dónde están las estrellas? ¿Dónde? En la mano derecha de Dios. ¿Quiénes son esas estrellas según el texto? Los ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles? Los ángeles son los pastores, predicadores, los que están en ese lugar. Por eso habla ahí del ángel del Señor, del mensajero, por decir una manera. La palabra ángel es mensajero, del mensajero que está en esa iglesia, de aquel que lleva el mensaje de la iglesia. Pero algunos se toman la palabra literal y se creen estrellas. Yo soy la estrella del lugar, yo soy el que brillo fulgurantemente, mírenme a mí, y todos los focos son sobre él. Mis hermanos, yo les pido de verdad, por favor, nunca hagan que mi brillo sea mayor ni del de este varón que está aquí. Sea mayor que el de Cristo. Que los reflectores no sean sobre nosotros, sino sobre Él. Y suena algo, me gusta esta iglesia porque el pastor siempre apunta a Cristo. Hermano, mantén eso así siempre también. No dejes bajo ninguna circunstancia que mi nombre o el nombre de otro sea mayor que el de Cristo o el de cualquier otro que esté aquí. Que sea Cristo que nos tiene sobre su mano. Él es el de la autoridad. Nosotros estamos aquí siendo sostenidos por Él. No son estrellas porque brillan por luz propia, valen ellos algo porque Cristo los tiene asidos por su mano derecha. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Qué lamentable es, mis hermanos, que todos o la gran mayoría de los que están acá, lastimosamente, sufrimos o vieron o algo les pasó, donde aquel que estaba siendo el ángel del Señor en ese lugar terminó ante una amenaza sucumbiendo. Por eso es la importancia de este tipo de esta serie, mis hermanos. Que podamos ver las amenazas donde tanto tú como nosotros podemos terminar siendo amenazados, valga la redundancia, y caer o ser sucumbidos ante ella. Estas, mis hermanos, daremos dichos mensajes. Permítanme mencionar más o menos cuáles son esas amenazas de manera general. ¿Se apagó? Ok. Bueno, estas son las amenazas que estaremos viendo, mis hermanos. La primera de ellas es el conocimiento sin amor. Buscar conocer al Señor, pero no tener amor por las personas o amor incluso por el Señor. Otra amenaza, el miedo al sufrimiento.
No es que yo no soy llamado a sufrir y por ese temor al sufrimiento podemos negar al Señor. Otra amenaza, comprometer la verdad. Otra amenaza, tolerancia a la mundanalidad. Otra amenaza, una buena reputación. Sexta amenaza, dudar de uno mismo. Ya explicaremos a qué nos referimos con eso. Y la séptima amenaza, la autosuficiencia, creernos que somos superiores y que nunca vamos nosotros a pasarnos nada. Mis hermanos, al final de eso tendremos una conclusión para poder cerrar eso y rogarle al Señor que nos ayude a ser fiel a Él hasta el final. Mis amados hermanos, nuestro buen Dios, y voy a leer aquí lo que nos, recordar solamente una realidad. En el capítulo 1 hemos visto cómo nos insta a recordarnos que es Cristo en donde nosotros debemos sujetarnos. Los capítulos 3, 2 y 3 de Apocalipsis serán los que estaremos viendo. En esos capítulos 2 y 3 vemos este mensaje que lo estamos viendo como unas amenazas. Pero a partir del capítulo 4 se nos dice que Dios gobierna desde su trono, que nada escapa de su control. El versículo 5 nos dice que Jesús ha recibido toda autoridad y que Él vindicará a su esposa. En el versículo 19 nos muestra eso, que sus enemigos serán aplastados bajo sus pies, capítulo 20 de Apocalipsis. Y en los capítulos 21 y 22 se nos dice que nosotros los de Él seremos conducidos a nuestra herencia eterna. Apocalipsis, mis hermanos, nos muestra la realidad de nuestras vidas, recordándonos que Él viene y que Él también viene a juzgar y que nosotros somos suyos. Pero en tanto Él viene, mis hermanos, estemos alertas y preparados con esta verdad, que podamos resistir pacientemente en este mundo hostil por medio de la fe en Cristo Jesús. Que aunque tú veas que esta iglesia hoy pueda verse saludable, no te dejes impresionar. Nuestra iglesia está en peligro porque tenemos un enemigo real que quiere atentar contra nosotros. Sin embargo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y a Él nosotros nos aferramos. Gloria sea a Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Voy a orar y luego si hay alguna participación, pues le doy lugar. Mi querido Dios, buen Dios, amado Dios, excelso Dios, soberano Dios, eterno Dios, a ti nosotros, Señor, nos dirigimos hoy en oración. Bendito Dios, nosotros somos frágiles y necesitados. Perdónanos cuando nos hemos querido ver, Señor, como más fuertes de lo que realmente somos. Perdónanos, Señor, cuando sentimos o nos creemos que jamás sobre nosotros hay alguna amenaza. Con que nos vemos con que nosotros jamás, Señor, pudiéramos llegar a tener dudas acerca de ti o actuar, Señor, incluso de manera pecaminosa. Perdónanos, Dios, cuando nos creemos superiores y creemos que somos autosuficientes. O también, Señor, quizás cuando nosotros nos sentimos que solamente basta conocerte a ti y vivir como queramos. Perdónanos, Señor, cuando tenemos afecto por la mundanalidad y dejamos, Señor, de que realmente esta vida en santidad que tú nos llamas a vivir sea algo que nosotros no queremos. Perdónanos, Señor, cuando todas este tipo de cosas nos amenazan y nosotros terminamos sucumbiendo a ellas. Perdónanos, oh Dios. Te rogamos, soberano Dios. Te rogamos, oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a que podamos apercibirnos de estas amenazas y poder, Señor, buscar con todo nuestro corazón, Señor, el servirte fielmente, en buscarte, Señor, a ti. Ayúdanos, Señor. Te lo pido. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias por las personas que nos visitan hoy. Señor, que realmente los focos no estén puestos sobre nosotros, Señor. Estén puestos sobre Jesús, lo que ellos necesitan para pasar de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Te ruego, Dios, que nunca, Señor, sea sobre nosotros la gloria, sino que sea para ti siempre, únicamente a ti, mi Señor. Te damos gracias y te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, lo invertí hoy, pero si hay algún hermano que quiera aportar algo o preguntar algo, este es el momento.
Bueno, pastor, gracias por la enseñanza. Y en estos días he estado escuchando unos temas que tienen que ver con la democracia, de qué consiste la democracia. Y alguien lo ponía en términos simples y decía, la palabra democracia significa que el pueblo gobierna a través de una representación, pero que todos estamos llamados a cuidar la democracia, el pueblo como tal. O sea, el pueblo es responsable de la democracia. Y si bien la iglesia no es una democracia, porque hay un rey, o sea, es una monarquía, por llamarlo de esa manera, ¿no? Hay un rey al que obedecemos todos, no gana la mayoría, sino lo que diga el rey es lo que se hace. La iglesia está llamada a cuidar que los decretos de ese rey se cumplan. Y agradezco y le doy gloria a Dios que desde el púlpito se nos enseñe eso, de que nosotros estamos llamados como parte de ese reino a cuidar a los pastores y, o sea, es un cuidado mutuo como iglesia, que a veces pensamos que la iglesia creemos que no podemos hacerlo, o sea, que estamos simplemente llamados a escuchar, pero al final nosotros tenemos la ley en la mano, o sea, tenemos la palabra en la mano, tenemos cómo en amor, ¿verdad? Poder hacer ver si lo que usted decía, si hay una amenaza que vemos más palpable que otras de pronto dentro de la iglesia, es nuestra responsabilidad también recordar que nuestro rey dijo algo, que podemos ir a él y que podemos confiar y que como hermanos en Cristo podemos volver pues a protegernos contra esa amenaza. Amén. Gracias, mi hermano.